Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Fabián Acuña Hernández. Fue gerente general de Nube, uno de los espacios de coworking más antiguos de Chile. Es fundador de 9.5, comunidad de apoyo y aprendizaje sobre trabajo remoto y tecnología. Realizan una conferencia anual para hablar sobre nuevas culturas de trabajo, tecnología y trabajo remoto. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Fabián, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Roberto, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por lo que vienen haciendo. Gracias, Fabián. Fabián, háblanos un poco sobre este proyecto, esta empresa 9.5, que bueno, yo lo asocio con el tema del horario, ¿no? 9 a 5, no sé si tiene otra razón de ser el nombre o tenía otro mensaje y veo que es una comunidad online de apoyo y aprendizaje, como dice en tu página web, un espacio positivo para generar redes y también mencionas inteligencia colectiva, que fue un tema que hablamos a profundidad en un pasado episodio con Alejandro Frenkel, que se especializa en ese tema en Argentina. Entonces, si nos puedes hablar sobre este proyecto que ustedes están desarrollando y cómo la inteligencia colectiva participa en esto. Sí, bueno, primero por el nombre, 9.5 es el terremoto de la historia registrada, conocida reciente, más importante que ha habido en la historia. Un movimiento telúrico más grande. Ocurrió en el sur de Chile, en Valdivia, lugar donde partió la conferencia. Y un poco desde ahí fue la inspiración de cómo desde un lugar que se sintió hasta en la China, ¿no? Como tuvo repercusión. Así que la idea era cambiar el impacto negativo que tiene algo como eso a, a una visión como energética pero positiva, ¿no? Con respecto a esa energía que se liberó y que cruza fronteras, como lo es el trabajo remoto. Y claro, también termina teniendo este vínculo con el horario típico de trabajo que también se ha venido rompiendo, ¿no? En el trabajo remoto que es de 9 a 5, perdón, el trabajo como más tradicional de 9 a 5, y por ahí algo con el nombre. Y sobre lo que hoy día es 9.5, eh, partimos el 2016 organizando una conferencia anual donde juntamos a personas de todo el mundo, fuertemente obviamente de Chile, de Latinoamérica, y han pasado por ahí ya cientos de speakers ya a esta altura a compartir sus experiencias, sus mejores prácticas. Y durante unos 4 años estuvimos enfocados a la conferencia con respecto a lo que tenía que ver 9.5 y nuestra relación con el trabajo remoto, pero llegado a un punto decidimos también empezar como a ampliar el alcance de todo lo que veníamos haciendo y empezar a apoyar empresas a implementarlo de mejor manera. Y, y luego, bueno, tuvimos varios proyectos relacionados a eso, a ayudar a empresas medianas y grandes a implementar políticas de trabajo remoto, a medir el impacto que tenía esto, la relación también con el mundo como quizá más tradicional, donde es visto como beneficio. Em, y, y luego vino la pandemia, ¿cierto? Se detuvieron algunos proyectos porque vino el encierro y no era factible, ¿cierto? Seguir en esa modalidad de lo que estábamos armando en ese momento, porque había un proyecto en el que estábamos armando como una oficina nueva, entonces requería abrir un espacio y empezar a armar equipos distribuidos. Y finalmente se implementó de la noche a la mañana el trabajo remoto como full distribuido, que es algo por lo que hemos venido también como promoviendo y ayudando a que pase a quienes quieran hacerlo así. Em, y luego de eso hicimos algunas conferencias online, de todas maneras seguimos activos, pero hicimos dos versiones online de la conferencia y después el año pasado decidí en realidad pasar a armar una comunidad online sobre el tema.
aun cuando el interés todavía lo tenemos en la conferencia, pero que el centro de gravedad no estuviera puesto en el evento anual, sino que en tener una comunidad que estuviera funcionando permanentemente. Y ahí es donde se conecta con la inteligencia colectiva. Pero ya he hablado mucho, así que si quieres intervenir ahí, mejor, No, no, pero para que no llegaste sea un al punto monólogo. clave. No, no, pero está interesante la aclaratoria sobre el 9.5 y la asociación, ¿no? Entre el evento de disruptivo, de cambio o de revolución, ¿no? Estaba viendo que ustedes en esa plataforma online se comunican por Slack, ¿no? Eso es una cosa que no sabía que Slack se podía como a nivel, digamos, X número de personas comunicarse o como... Claro, sí, hay comunidades que están en Discord, varias hoy en día, y hay otras comunidades que están en Slack, también es una herramienta que se utiliza para comunidades, y también hay comunidades que han aparecido espacios especializados en comunidades como Circle o Mighty Networks, que son herramientas online para comunidades donde hay ciertos espacios para conversación, espacios para compartir ideas, incluso realizar algunas como reuniones también, como estamos teniendo ahora aquí por Zoom, y a veces incluso dentro de las mismas plataformas se puede hacer, así como cursos también que las comunidades suelen tener algo de formación. Entonces, al final decidimos irnos por Slack, pensando que fuera un lugar que tratara de balancear un poco la interacción, que en Slack es simple, es fácil, es rápida, es como bueno para interactuar, pero no tan como ruido, quizá como el que tiene Discord. Discord encuentro que es como mucho más ruidoso. Así que ahí estamos en Slack y efectivamente ahí tenemos un grupo donde regularmente todos los días estamos discutiendo temas distintos y es el espacio como neurálgico, el punto neurálgico de encuentro de la comunidad. Mm. Fabián, comentame cuándo y cómo empezaste tu relación con el trabajo remoto. ¿Cuándo te empezó a interesar investigar, vincularte, armar comunidad? ¿Cómo fue tu primer contacto, ese clic que te hizo ver el tema? Yo me di cuenta más en retrospectiva, pero mi primera interacción con el trabajo remoto fue antes de entrar al mundo de la tecnología. Y yo trabajé también en el mundo de la logística internacional. Y dentro de eso, desde Chile teníamos operaciones y relaciones con China. Y, y la única forma de hacer cosas con China como en el día a día es remoto, ¿no? Sí. Como le llamamos ahora, pero básicamente ahí en ese tiempo ya habían ciertas dinámicas de trabajo remoto que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación asíncrona, eh, porque cuando tienes 12 horas de diferencia con, con partners, la única forma en la que puedes eh, comunicarte y hacer negocios y llevar adelante operaciones es con la comunicación asíncrona, y eso sabemos que requiere ciertas particularidades como tener una comunicación completa, clara, donde no hay tanto comunicación línea a línea de chat, sino que como todo un requerimiento donde está lo más detallado y claro posible lo que se espera, las expectativas. Em, y también en ese mundo de la logística y cuando estás como a 12 horas de distancia, también hay una gran y fuerte orientación del mundo del comercio exterior, del comercio internacional. Logró sistematizar y convertir en procesos un montón de cosas, ¿no? Y al final es lo que hoy día también hacemos hoy en día yo estoy en negocios basados más en conocimiento, en tecnología, pero al final también tienes que lograr como empaquetar o agrupar las cosas que haces en procesos que sean
fáciles de administrar, de gestionar. Así que por ahí fue, la verdad, sin estar en este mundo como directo, más como tecnológico del trabajo remoto, mis primeras aproximaciones. Y luego, el 2016, yo me mudé desde Santiago de Chile, que es la capital, además un país muy centralizado, Chile, con cerca del 40% de la población viviendo en la capital. Me moví al sur de Chile y ahí en ese tiempo yo giré un poco de rubro y salí del mundo de la logística y del comercio internacional y empecé a entrar al mundo más del emprendimiento, de la innovación, de la tecnología, cosas que antes venía haciendo, pero de forma más como distante, y me puse de lleno en eso. Ahí fue cuando llegué al cowork que tú mencionaste en la introducción, Roberto, y, y también ahí conocí a otros profesionales que trabajan en esto muy, muy fuerte y por algunos de ellos por muchos años, como son las personas que desarrollan software, ¿no? Y en Valdivia había un grupo de desarrolladores de software que estaba trabajando remoto para Estados Unidos realizando software. Conocí a Felipe Peña, con quien terminamos siendo socios, y armando 9.5 por ahí en 2016, y ahí empecé también a relacionarme directamente con el mundo más como de el contexto, o sea, del trabajo remoto en este contexto, más de la tecnología. Y sabes que nos costó un montón. Nosotros venimos trabajando de hace un tiempo con el tema del trabajo remoto, investigando, y es bastante escaso los estudios en América Latina sobre trabajo remoto o las juntadas, las comunidades latinoamericanas de trabajo remoto. ¿Cómo lo ves a la relación del trabajo remoto en nuestro continente? Sí, la veo bien distinta como culturalmente de base en lo que tiene que ver eh, con... em, Con los países anglo, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, Europa. Sí, sí. A ver, es que estoy pensando en como, bueno, el 2018 empezamos a hacer consultoría en el tema del trabajo remoto y nos empezamos a meter en cultura para el trabajo remoto, cultura para el trabajo remoto. Y eso implica como comprender o intentar comprender la dimensión cultural que tiene el trabajo remoto en las organizaciones. Entonces tu pregunta, como la conecto directamente con eso, y tiene que ver con que la cultura es muchas cosas, pero una de las cosas que es también la cultura que de base que tiene el país, o en este caso tu pregunta, la región. Y la cultura que tenemos en la región es un poco más desconfiada de base en la entrada. Las relaciones son más verticales, más jerárquicas, más basadas en, orientadas un poco más al control, y un poco hay que ganarse la confianza, y que la confianza se construya en el tiempo. Culturas más como americanas son un poco más confiadas de base a la entrada, como las relaciones parten un poco basadas en la confianza o en algún grado de confianza, y es más como que esa confianza se confirma o se pierde en la interacción, pero no tienes tanto que ganarte la confianza, sino que, ok, acordamos Sí, es como que esto lo... partimos de una actitud de sospecha, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esa base cultural es compleja. Y después pensando en Europa, Europa son mucho más como cooperativos. Las cooperativas, por ejemplo, en Europa se ven mucho más. También el sistema como de protección social, la forma de ver un poco cómo funciona la sociedad es mucho más cooperativa. Entonces, en ese sentido también hay como creo, una disposición un poco más de entrada, más desde la colaboración. Obviamente no hay ninguna cultura de base ideal para estos contextos o para esta modalidad, pero la latina es muy de, como decías tú, partir de la sospecha. Entonces, partiendo por ahí, se empieza a hacer difícil. Sí. Hay una frase que comentas en alguna parte leí que dices el estado de la comunicación en el trabajo
mostró que lo que buscan los empleados y lo que ofrecen los directivos es diferente. O sea, que había un problema o hay un problema de comunicación. ¿Cómo ustedes en la empresa 9.5 se enfocan hacia trabajar esto, darle una solución o mejorarlo? Sí, algo que hemos aprendido en 9.5 es que la cultura se instala, antes estábamos hablando como a nivel regional y países, pero después en las bajadas más pequeñas, o sea, una organización, al final la cultura es el resultado de las cosas que le han resultado a la organización a través del tiempo y que le han permitido funcionar, y quienes la han instaurado, quienes la han instalado dentro de la organización son sus líderes. Al principio sus fundadores, porque eran los que partieron la empresa y el grupo original, y luego de eso, quienes tuvieron posiciones de liderazgo y fueron llegando a la organización y empezaron a ampliar esa cultura original. Entonces, con respecto a la comunicación, lo que se necesita con respecto a esto y el estudio que menciona es un poco incluso más transversal. Axios como hizo esa publicación hace poco de este estudio del estado de las comunicaciones de los equipos. Y lo que mostraba ahí es que lo que esperan los trabajadores es distinto a lo que reciben. Y que lo que esperan los ejecutivos o lo que creen los ejecutivos, los que están en posiciones de liderazgo, que es lo más importante comunicar, no es lo mismo que esperan recibir como comunicación quienes trabajan. Entonces hay un desencaje entre esas dos como posiciones y roles, y, y nuevamente el rol del liderazgo resulta ser clave con respecto a poder gestionar y poder, en este caso, comunicar los procesos internos. Ahí el estudio mostraba que una de las cosas que más esperan como tener claro las personas en su trabajo es entender cómo funcionan las cosas, ¿ya? Y en el trabajo remoto eso es súper importante. Saber qué es lo que se espera de mí, qué significa que estar haciendo bien el trabajo, es como el piso de la relación, es lo que le da estabilidad a mi vida, saber si lo estoy haciendo bien o mal. Y eso requiere que, obviamente, quienes están en posición de liderazgo y quienes establecen eh, mayoritariamente los objetivos de la organización y las evaluaciones de desempeño, etcétera, tienen que saber y haber establecido muy claro en la medida de lo que se pueda, porque hoy día estamos en mundos más como cambiantes y con menos certeza, pero tener claro el norte, para dónde vamos, y también como cómo vamos a ver si estamos avanzando en esa dirección, qué significa estar haciendo bien el trabajo. Eso lo esperan las personas de la comunicación de todas maneras, porque quieren saber y quieren certezas como para saber si lo están haciendo bien. Y eso no suele comunicarse tanto, y de repente se comunican aspectos culturales de la organización que no impactan a ese nivel. Entonces ahí empiezan como la confusión. Y en trabajo remoto algo que necesitamos es todo lo contrario a eso, es claridad. Entonces creo que ahí hay un tema. Sí, claro, porque una de las situaciones, vamos a decir, el trabajo remoto es trabajar en base a objetivos, porque realmente no, ya está cambiando eso de trabajar por horas. Ujú. Entonces, es lo que dices, ¿no? Si no hay una buena comunicación, cómo tú puedes definir los objetivos, pero quizás no están muy claros o cuáles son o cómo llegar a ellos, ¿no? Claro, claro, de todas maneras. Y ahí el liderazgo es el punto principal de tope, porque se esperaría que ellos son los que definan la ruta, ¿no? Como para dónde vamos, cuál es el destino al que estamos apuntando, qué queremos conseguir y cómo vamos a medir que lo estamos haciendo bien, ¿sí? ¿Qué significa hacer bien el trabajo? Entonces, en el trabajo remoto, donde lo que importa es lo que logramos hacer, que eso esté lo más claro posible, qué significa llegar a meta, cuál es la meta, cómo se ve llegar a ese destino, cuál es ese destino. Genera después, está como Spotify, por ejemplo,
ha sido siempre bien citado en temas de cultura en las organizaciones que trabajan con alto alineamiento y alta autonomía. Y esas cosas como que le dan mucho sentido a las personas con respecto a su trabajo porque entiendes para dónde vas, pero tienes la autonomía de elegir el camino, el cómo llegar ahí. Entonces está muy claro el qué es lo que queremos conseguir, y el cómo es algo que yo puedo descubrir y que yo te puedo proponer y tengo la autonomía como trabajador para hacer el trabajo y definir cómo llegar ahí. También obviamente en consenso, de nuevo, alineamiento, ¿no? Hay otro caso también bien importante con respecto a temas de cultura que yo creo que es para mirar siempre, es el de Netflix, donde ellos hablan de liderar con contexto. Y cuando tú estás haciendo el trabajo, quieres saber cómo, por qué esto es importante, que es una de las otras cosas, como uno dice, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde hay que llegar? Luego tengo la autonomía de cómo moverme en esa dirección, pero también para poder tomar buenas decisiones en el cómo voy a hacerlo, necesito tener suficiente contexto para saber cuáles son los caminos más efectivos, los más eficientes, los de menos resistencia para la organización y para los resultados que estamos queriendo tener. Y eso es información con respecto a la estrategia de la organización, las prioridades de la organización, lo que se espera de los productos que tenemos dentro de la organización o el producto que tenemos dentro de la organización. Entonces, todo eso, de nuevo, vuelve a ser comunicación, vuelve a ser claridad. Em, entonces, cuando a mí me preguntan en temas de consultorías como qué es lo primero que hay que optimizar dentro de un equipo, es la comunicación, sin duda. Y también eso implica las herramientas de comunicación, pero lo primero es lograr como mejorar esa primera como instancia donde se define después todo lo demás. La colaboración, por ejemplo, va a venir después de una buena comunicación. Sí, lo que comentas de la inteligencia colectiva que ahí entra, ¿no? Cuando dices que hay autonomía, entonces el mismo grupo en ese espacio, digamos, autónomo, que pueda hacer uso de la inteligencia colectiva para avanzar y crecer, ¿no? Claro, por ejemplo, en muchos equipos de tecnología y remotos, y también ha ido avanzando esto, quizá partió más en ese mundo, esto conocido como agilidad, ¿cierto? O técnicas como Scrum o Kanban, y más allá que la metodología en sí, lo importante tiene que ver con cómo entendemos el trabajo, y cómo lo entendemos como uno de los principios que tiene es como crear valor rápido, ¿sí? En ciclos cortos, por ejemplo. Y eso implica entender bien el problema, estar resolviendo el problema correcto, y si no, aprender suficientemente rápido de cuál es el problema y cómo hay que moverse para empezar a generar aportes interesantes en el negocio, en la empresa. Eh, Así es que, y eso es inteligencia colectiva. Y dentro de eso, creo que también otro tema que me toca ver, tiene que ver, y vuelvo a la pregunta de Cristian con la región. eh, los equipos suelen trabajar con poca visión, con poca como contexto, lo que estábamos hablando antes. Entonces no pueden tomar tantas decisiones. Y eventualmente algo que pasa y que es malo en general en todo este mundo es pasar como a que los equipos sean tomadores de pedido, ¿sí? Donde básicamente hay alguien que define qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y eso se le entrega a alguien y simplemente la otra persona lo ejecuta y lo implementa. Ahí la conexión que la persona tiene con el trabajo primero es como muy funcional y muy transaccional, eh, y hay poco involucramiento porque tienes poca capacidad de incidir sobre las cosas que tienes que hacer, tu trabajo está asignado, ¿no? En cambio, como la agilidad en serio, lo que busca es acercar los procesos de decisión a las personas para que los equipos que están construyendo productos, que están creando soluciones,
sean también los que toman las decisiones porque tienen más información sobre cómo se comporta ese producto. Entonces, esa asimetría que hay en las relaciones, sobre todo en la región, es problemática, creo, de fondo para el trabajo remoto porque al final muchas veces termina como construyéndose una relación de tomadores de pedido, de personas que no quieres que piensen al final, y no puede salir todo el aporte que la persona podría entregar en el proyecto, en el producto, en las soluciones. Así que ahí hay también ese otro tema, creo que es importante relevarlo. Ya van 6 conferencias, ¿no? Que vienen realizando de 9.5. A Sí. través de conferencias hemos visto que, bueno, cuentan con el apoyo de grandísimas empresas, muy, pero muy interesantes. Quería saber si tenés datos, si tenés información de la demanda de trabajo remoto por parte de esas empresas. Si estas grandes empresas, entre las que está Microsoft, por ejemplo, están tomando el trabajo remoto como parte de su vida cotidiana o por lo menos cómo lo toman esto. Esto, la verdad, es como bien móvil. La parada que hubo en la pandemia y post pandemia fue muy en favor del trabajo remoto porque básicamente era continuidad operativa. Así que cambiaron, obviamente, las condiciones y eso hizo que cambiaran las expectativas. Entonces, cuando las personas se acostumbraron a trabajar remoto, las empresas también entendieron que era una modalidad que iba a quedarse porque las personas lo asumieron como una opción válida. Ahora que ha pasado suficiente tiempo de vuelta como a la nueva normalidad o qué sé yo, como se le llame, em, han habido como intenciones y acciones de que las personas vuelvan a la oficina. Lo han hecho las grandes empresas, lo ha hecho Google, hace poco lo anunció Amazon, en su momento también Microsoft, Apple también. En general, las grandes empresas han querido promover la vuelta y después se han tenido que como devolver y decir no, en realidad no, y están como cambiando, no se terminan de decidir y entonces han como ido experimentando esas políticas y un poco el año pasado, finales del año pasado, la gran como tendencia fue el trabajo híbrido, ¿cierto? Con algunos días en la oficina y otros días remoto. Y, y ahí hubo buenas y malas experiencias, la verdad. Entonces todavía como que no hay una definición única, como que es caso a caso, pero, pero de alguna forma yo diría que hoy día la cosa se está inclinando más hacia volver al trabajo presencial. Y, pero de todas formas, después de la pandemia, el trabajo remoto va a quedar con mucha más representación de la que había antes de la pandemia. ¿Sí? O sea, antes de la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos el trabajo remoto era inferior al 5% por ahí. Y yo creo que ahora está más o menos en un 20%. ¿Sí? Entonces igual se multiplicó varias veces, ¿no? Eh, y unas 4 veces. Entonces, em, yo creo que va a quedarse y hoy día las posibilidades de trabajar remoto son mucho más que antes, así que eso todavía va a seguir siendo así. Y también están estas empresas que son como llamadas remote first o que nacieron 100% remotos, ¿no? Y esas empresas, toda su operación y toda su vida y toda su historia ha sido en remoto y va a seguir muy probablemente siendo en remoto. Em, y eso es como, no sé si respondí a tu pregunta, Cristian. Sí, claro. Y leyendo, yo sigo tu newsletter, estoy suscripto, realmente es muy interesante y de paso te felicito porque está muy buena, es muy entretenida. Y en uno de los comentarios que vos haces, entre una recomendación y otra, o entre un link y otro, citás el concepto de reunionismo-leninismo, que realmente me llamó muchísimo la atención. Yo pues tengo una cuestión personal con las reuniones largas, entonces
quería saber bien, y no lo explicás ahí, se ve que lo habías citado en otro newsletter y no había como una bajada de eso, pero quería saber a qué te referías con este concepto de reunionismo-leninismo que iba atado a un comentario de trabajo remoto que vos hacías. Sí, bueno, la verdad esa fue una genialidad de otra persona con la que escribimos. No me voy a atribuir la frase, pero me parece fantástica y la suscribo, ¿no? Como esta adherencia tan fuerte a las reuniones, este reunionismo-leninismo, me parece terrible, ¿no? Y la verdad que todos sufrimos de reunionismo-leninismo durante la pandemia y las personas estaban cansadas de tantas reuniones, una tras otra. Y lo que terminó pasando, y me tocó conversar con empresas grandes, eh, que terminaban trabajando después del horario como normal de trabajo para poder realmente hacer el trabajo porque todo el día se lo pasaban en reuniones. Entonces, y aquí hay como un concepto que es importante como entender, sobre todo a las empresas que están haciendo una transición de trabajo presencial a trabajo remoto. Ya. En el mundo como de la tecnología, sí, está el tema de la experiencia de usuario, ¿sí? Y user experience, ¿no? O customer experience, la experiencia del cliente. Esa óptica, esa mirada, una de las cosas que nos enseña es entender como qué le pasa a esa persona en particular. Entonces uno como que se hace un perfil de la persona y dice, ok, ¿en qué contexto está esta persona? ¿Qué circunstancias tiene esta persona? ¿Qué características tiene esta persona? Y luego cómo construye un producto que le haga la vida un poco mejor, un poco más fácil, menos dolorosa. Eso entonces implica cuando cambian las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, no puedes seguir con la misma forma de operar que operaba en presencial, en remoto. Es no entender el cambio, ¿sí? Entonces las personas cuando pasaron de presencial a remoto y lo que hicieron fue tratar de replicar la oficina, pero en presencial, y la forma fue a través de muchas reuniones, porque antes yo me encontraba con la persona muchas veces, me paraba de mi escritorio, iba al de ella y le preguntaba algo y volvía y podía colaborar en esa dinámica. Entonces, un poco la reunión fue para suplir eso, ¿no? Como esa interacción rápida que me permitía poder avanzar sobre cosas a través de el encuentro casual o el encuentro on demand, que la oficina es muy fácil, como de libre demanda, donde yo puedo acceder a la persona casi sin restricciones. Bueno, entonces llenarse de reuniones es querer hacer eso, pero es no entender que la dinámica de trabajo remoto tiene otra forma y donde aparece este concepto, ¿cierto?, de la comunicación asíncrona, que todos aprendimos tanto en pandemia, donde pasa a ser importante em, la distancia, los espacios de tiempo, el espacio entre una respuesta y otra. Y empieza a aparecer otra capacidad, que no es la de reacción, tú me preguntas algo y yo te respondo de inmediato, sino la de reflexión. Y también como el respeto de tu tiempo personal, tu tiempo de descanso, tu tiempo de desconexión, y también entender que tienes muchas cosas que hacer y que quisieras tener la libertad para organizar tu día de la mejor forma que se adecue a tu realidad, a tu forma de hacer el trabajo, a los momentos en los que eres más productivo, tienes más energía, menos distracciones, tienes más capacidad de concentración, ¿sí? Entonces, cuando yo doy ese espacio, entonces y utilizo la comunicación asíncrona, que implica lo que dije antes, comunicación lo más completa posible, yo te dejo una pregunta y puedo esperar, si es que es urgente, un menos tiempo para recibir la respuesta, pero si no es urgente, está bien si me responde durante el día, quizás hasta mañana, y tú tomas el requerimiento y vuelves con la respuesta después de haber considerado el asunto, ¿sí? Entonces, esa distancia que entrega el trabajo remoto es una forma distinta de verlo, de entenderlo, y, pero la gente no quería esa distancia, ¿cierto? Quería la inmediatez.
y las reuniones y el reunionismo eh, es querer esa inmediatez y no entender y no adoptar el cambio de paradigma que implica trabajar en remoto, porque los equipos remotos con experiencia tienden a manejar muy bien la comunicación asíncrona. Interesante lo que comentas, porque es un tema, yo creo que uno de los pilares eh, de este cambio, como dices, de paradigma. Y que bueno, lo aprendiste en tu experiencia de trabajo con China, que pudiste ver que sí se podía trabajar cuando el otro estaba durmiendo o cuando uno estaba durmiendo y el otro estaba trabajando. Y eso es lo que comentas de la reflexión, me parece bien, bien interesante, porque sí hay como una reacción cuando uno escribe algo. No solamente estás interrumpiendo al otro, sino también se te viene como un boomerang, porque el otro te va a responder. No pienses que al enviar algo, no, envío un mensaje un momento, no, se comienza una charla que a ti mismo te puede interrumpir. Entonces, y hoy en día existen esas plataformas para trabajar de manera sincrónica y poder enviar el mensaje al día siguiente, si no es urgente, como dices, ¿no? O sea, que la persona lo reciba, como dices, que tenga su espacio tranquilo de trabajo y pueda recibir el mensaje al día siguiente cuando comience su trabajo, ¿no? O sea, no tiene que ser inmediato. Yo creo que esta parte asíncrona de trabajo tiene un potencial tremendo, pero creo que más que todo en la parte gerencial cuesta, ¿no? Es como dices que buscan la inmediatez, como que tengo que saber, tengo que preguntar ya, ya, porque y si no tienes la respuesta inmediata, eh, se complica. Pero en este tema de que también mencionas el trabajo híbrido, que comentas que se intentó de nuevo volver a la oficina y en el esquema híbrido hubo problemas en algunos casos, en otros no. ¿Cómo tú ves la parte híbrida o totalmente remota dentro de un contexto que se puede utilizar ambas, ¿no? Mm, Bueno, voy a hacer un comentario pequeño a algo que dijiste antes de irme a lo de híbrido, pero cuando todo es urgente, nada es, cuando todo es importante, nada es importante, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema con eso, ¿no? Y ahí uno puede, como si no lo ha visto antes, ver la matriz de Eisenhower, que hace esa diferenciación entre lo importante y lo urgente. Entonces, cuando algo es importante y urgente, bueno, sí, hay que hacerlo ahora. Y eso está bien que podamos verlo rápido. Pero si todo cae en ese cuadrante, entonces estamos mal. Las cosas importantes y que no son urgentes requieren tiempo, requieren pensar, requieren diseñar, requieren elaborar, y con la comunicación asíncrona, cerrando esa idea, una de las cosas que a muchos nos pasa en el trabajo remoto es que uno empieza a escribir algo y se da cuenta que no tiene idea de lo que está pensando. Y solo cuando te enfrentas al escrito y le das vuelta, no es como escribo y enter, escribo y enter, escribo y enter. No es línea a línea, sino que escribo idealmente en un procesador de texto y lo leo 2 veces y me digo, no, en realidad esto no tiene ningún sentido que lo mande, porque ni siquiera yo estoy de acuerdo con lo que acabo de decir, en palabras ahí. Entonces, ese proceso reflexivo es quizá uno de los superpoderes del trabajo remoto, porque todas las partes empiezan un poquito a atender ese justo espacio para la reflexión. Y empieza lo importante a tener más consideración, más reflexión. No digo que todo vive en ese mundo, ese es un cuadrante, y está bien que estén los demás cuadrantes, incluyendo, ¿cierto?, lo importante y urgente, y eso hay que verlo rápido. Dicho eso, y volviendo a lo del híbrido, el híbrido, la peor versión del híbrido es cuando personas que trabajan juntas, algunas de ellas están en la oficina y otras están remoto. Ya, esa es la peor versión del trabajo híbrido. Porque, por ejemplo, imaginemos que hay un equipo y personas que colaboran entre sí, o incluso hoy en día también cuando se arman equipos transversales, que ni siquiera son a veces de áreas distintas, ¿sí? Entonces, áreas distintas de la empresa están en la oficina, y imaginémonos que para tomar una decisión o para llevar adelante un proyecto tienen que intervenir 3, 4, 5 personas. Si 2 de esas personas están en la oficina y las otras 3 están en remoto, no sé si les ha pasado, pero es terrible estar en una reunión donde yo estoy remoto
y hay 2 personas que están presencial y los otros, y habemos 3 remotos y 2 presencial. Y esos 2 presenciales incluso están rayando una pizarra. Y yo no logro ver nada. No me entero, pero de nada. Entonces, es terrible, es lo peor que le pueden hacer a una persona. Si quieren dejarla fuera del proceso, hagan eso. Y la persona es normal que se desconecte, que como que esté ahí tratando de seguir la conversación, escucha mal probablemente, no alcanza a entender bien lo que se está diciendo, y cuando tiene una idea no puede intervenir. Ya, todas esas dinámicas híbridas son lo peor. ¿Ya? Eso es como muy destructivo y empieza, y finalmente lo más probable es que las 2 personas que están presenciales, sobre todo si alguna de ellas está en una posición de más liderazgo o tiene más poder o autoridad dentro de la organización, va a terminar como cortándose la decisión allá en la oficina y las 3 personas que están remoto pueden influir muy poco. Entonces, esa versión del trabajo híbrido yo creo que no tiene ningún sentido, y empiezan a ocurrir como esta idea, y ahí hay un concepto también para investigar, que es sobre como trabajadores de segunda categoría, donde los que no van a la oficina están menos informados de lo que pasa realmente, los que no van a la oficina tienen menos influencia, tienen menos oportunidades de ascender en su carrera, tienen menos oportunidades de tomar decisiones o de influir en ellas, como estaba diciendo. Entonces empiezan a ser como second class workers, trabajadores de segunda categoría. ¿Por qué? Porque el trabajo real pasa en la oficina, el trabajo remoto es como un sucedáneo de eso. Ya, esa es la peor versión del trabajo híbrido, no lo hagan, por favor, sean personas razonables, eso es muy improductivo para todas las personas. Y también es muy poco inclusivo y diverso con respecto al trabajo remoto. Entonces, al final, ahí el mensaje que estoy transmitiendo es, no, sí, tú puedes estar remoto, pero en realidad es, es de menos categoría, ¿sí? Estar en remoto. Ese trabajo híbrido al peor. Después, algo que es más razonable es que equipos completos vayan juntos a la oficina, o una gran mayoría de ellos. Entonces, si estos mismos 5 personas en los días de trabajo presencial, las 5 personas están en la oficina, entonces podrán tener dinámicas presenciales sin problema. Y no está esta asimetría de relación y de tipo de comunicación, y etcétera, lo que estábamos hablando antes del ejemplo, porque estamos las 5 personas juntas en el espacio. Y ahí también se generan, de verdad, buenas cosas. El trabajo presencial tiene buenas cosas. El vínculo más afectivo y más emocional es más fuerte en presencial que en remoto. De hecho, las empresas que son 100% remotas igual buscan que varias veces en el año ojalá los equipos se junten y se vean en persona. Entonces aquí nada es como radical con respecto al tema del trabajo remoto. Así que efectivamente si hay trabajo híbrido, lo importante es que el equipo completo pueda estar. Si no va a estar el equipo completo, si van a estar 2 de 5 personas, 3 de 5 personas, es mejor que estén todos remotos, incluso que todos se conecten desde su computador nomás. Y también eso es como, de hecho también lo he visto, es como ir a la oficina, hay una reunión y está todo el resto remoto, y en realidad yo fui a la oficina porque tenía que ir a la oficina porque me dijeron que era obligatorio ir a la oficina, pero al final terminé en una reunión donde estábamos todos delante del computador y esa reunión perfectamente la puedo tener de mi casa o de otro lugar. Entonces, ridículo, ¿no? Entonces, hay empresas como Uber, por ejemplo, que tienen Anchor Day. 2 días a la semana, sí o sí, todos vamos a la oficina. Y ese día Anchor Day es necesario ir. Y todos tenemos que ir. Y ahí se pueden dar todas estas dinámicas más como eh, asociadas a la presencialidad. Y tienen 2 días Anchor Day, donde todos tenemos que ir el mismo día a la oficina. Y después, los otros 3 días es libre, libertad de acción. Eso me parece una cosa más razonable, ¿sí? Y aún así, no sé, empresas como Google, por ejemplo, otra vez estuvimos en una conversación en la comunidad con Paco Solsona de Google, y él es de un equipo que en realidad es pequeño, y trabajan fuertemente remoto porque están muy distribuidos en distintas ciudades ya.
Entonces, para él, ir a la oficina no tiene el efecto de ver a sus compañeros de trabajo, a sus compañeras de trabajo, sino que como de equipo, sino que más como una cosa más como del ambiente de oficina. Y ahí quizá, bueno, si te gusta y fantástico, está bien. Si eventualmente te concentras más en algunas instancias porque tienes distracciones en casa, no tienes las condiciones en casa. Creo que al final es como muy caso a caso. Y algo que también ha pasado como en todo este, como nueva versión del trabajo remoto que tenemos este año y el pasado y los pasados años desde la pandemia es que mientras más senior es la persona, mientras más seniority tiene, más experiencia y poder y autoridad tiene dentro de la organización, si está en posición de liderazgo, tiene eventualmente menos consecuencias para esa persona estar en remoto, porque tiene la opción de elegir, ¿sí? Tienen primero ya sabe hacer su trabajo, lo ha hecho tantas veces que, que en realidad donde esté lo hace. Y hay aspectos de la colaboración que ya no le hacen tanto la diferencia, ¿sí? Entonces esas personas tienen eventualmente mucha más capacidad de elegir, pero en puestos como de personas que están partiendo, que son más junior, primero no tienen tanta posibilidad de elegir, no tienen tanta capacidad de, cierto como palanca interna dentro de la organización para poner condiciones, eh, porque están partiendo, y al final esas personas suelen ser como más fáciles de atraer a la oficina. Y quizá también algunas de ellas, yo las he escuchado y me parece muy válido, quieren estar en el espacio porque tienen acceso a más interacción, que es una de las cosas que les interesa tener a perfiles como jóvenes que están partiendo en su carrera, porque poder tener acceso a más mentoría, por ejemplo, más contacto con los líderes que en remoto no lo tienen tanto, pero eso de nuevo es en empresas que no tienen una fuerte cultura remota, porque después del full remoto, sí existen empresas que solo funcionan remoto y donde sí se dan todas las dinámicas de mentoría, de liderazgo, de ayuda, de apoyo, de orientación, de ayudarte a crecer, de avanzar en tu carrera. Y esas empresas operan 100% remoto e igualmente van apoyando el desempeño de las personas con menos experiencia dentro de la organización y dentro de los equipos porque lo necesitan también como empresa. Toda empresa necesita ir dando como desarrollo de carrera, eh, y si son 100% remotas también lo han logrado hacer de buena manera. Sí. Buenísimo, Fabián, todo este aporte de análisis comparativo de híbrido presencial, o híbrido remoto, mejor dicho. Y también, como habías dicho, el tema de la comunicación para las personas que están entrando nuevas, bueno, el gerente tiene el reto, ¿no? De la comunicación de esas personas, como dices, que son junior, que tienen que quizás tener un seguimiento más estricto de, o de mayor información, mejor dicho, de su actividad estando, comenzando a trabajar de manera remota, ¿no? Y bueno, y también híbrido, creo que también hay mucho de, se busca la parte sociabilizar, ¿no? No es tanto ir al trabajo porque quiero combinar y estar en la oficina, sino también quiero ver gente. Entonces, como comentas, hay estos eventos anuales. Y de reunión, ¿no? De reunión de los grupos donde se reúnen todos presencialmente y comparten. Cuando Sí, el esto tema de los que, retiros ahí es muy ajá, común. Se hacen retiros incluso, como compañía para que todas estén juntas. Las que son sí. 100% remotas lo hacen. Y este tema del balance vida-trabajo que también has comentado en tus blogs, yo creo que en realidad, como dices, ¿no? Este paradigma que ha cambiado donde la gente ha visto que tiene otra opción de vivir y trabajar, eh, y que creo que es un problema que se presenta a aquellas empresas que están buscando que vuelvan los empleados, ¿no?
porque justamente los empleados se han dado cuenta de que esto no solamente es el tema de si es remoto o es presencial, porque hay muchos elementos de la presencialidad que, que esta experiencia remota, producto de la pandemia, eh, hizo ver, ¿no? Que es el tema de la autonomía, el tema de la flexibilidad, etcétera. Em, ¿Cómo en Chile, hablando ahora de Chile específicamente, cómo va la tendencia hacia el trabajo remoto? O sea, ¿cuál es la, cómo está ese equilibrio? O sea, ¿se está regresando directamente a las oficinas o hay un desarrollo, hay un crecimiento hacia el trabajo remoto? ¿Los gerentes están como interesados realmente en este cambio o hay más bien un frenazo hacia todo eso? No, ya el retroceso ya ocurrió. Muchas personas fueron llamadas de vuelta a las oficinas, así que, pero igual quedó más grande que antes, como lo que estaba diciendo en Estados Unidos, que pasó del 5 al 20. En Chile pasó quizás algo un poco parecido, aunque antes era como de los datos que lográbamos tener, era más o menos del 1 o 2%. eh, Igual se multiplicó varias veces. Ahora es distinto el tipo de industria en la que estás, más allá del trabajo que haces, porque sabemos que si estás todo el día frente a un computador, puedes hacer trabajo remoto, si eso es básicamente tu trabajo. Pero, pero eso no ha sido suficiente como criterio para decir que alguien pueda estar remoto, sino que eh, las industrias han sido como también como dependiendo de cuáles, las que lo han mantenido más o menos. El retail ha hecho fuertemente vuelta, la banca ha hecho fuertemente vuelta, en general, y que son, tienen buena parte de trabajadores. Y después como el mundo en el que estoy más yo, que es el que más conozco, la verdad, que es el de la tecnología, ahí quedó mucho más grande, muchísimo más grande que antes. En la tecnología, el trabajo remoto, yo creo que ya se instaló más fuertemente. Y yo diría que hasta el punto en el que una persona puede elegir dónde estar, dónde trabajar. Si para esa persona es como importante mantener el trabajo remoto, va a poder cambiarse de empresa y mantener esa modalidad. Creo que puede elegir. Obviamente, de nuevo vuelve a pasar el tema de seniority, ¿sí? Porque en el mundo de la tecnología las personas senior son más escasas, las personas junior son más abundantes. Hay de hecho sobre oferta de personas junior hoy día en el mundo de la tecnología en la región, no solo en Chile. Así que ahí tienen menos oportunidades y como las condiciones que te ofrecen básicamente es lo que hay. Pero en el caso senior puedes elegir. Así que como que eso es lo que podría decir al respecto. Fabián, y siempre a nuestros entrevistados le preguntamos algún autor, algún libro, algún texto, porque en general uno que está metido en estos rubros del trabajo, estas modalidades, andamos buscando nuevos horizontes, nuevas ideas, y bueno, en general se hace muy común andar hurgando en algunos textos. ¿A vos te pasó? ¿Te encontraste con alguno que de repente dijiste, me encanta este autor, me gustó este libro, este texto, esta página? Sí, muchísimo me pasa. Eh, y recientemente he estado leyendo, bueno, leo bastante, pero hay de lo último que me voló la cabeza, así como me explotó la cabeza, fue El orden del tiempo de Carlo Rovelli, un autor que habla sobre, es física, ¿eh? Es un libro de física, pero habla como de qué significa el tiempo y lo analiza desde ahí primero y que hace que desde la perspectiva humana el tiempo avance, pero también cuando uno deconstruye el concepto de Einstein de espacio-tiempo, eh, empieza a desaparecer el concepto de presente, de futuro, de pasado, porque a nivel cuántico eso no aplica.
a niveles macro tampoco. Si yo digo, ¿qué está pasando ahora en Marte? Esa pregunta no existe, es falsa, porque en Marte estamos a minutos de distancia. Entonces, no logramos tener una sincronicidad. Y me pareció interesantísimo verlo. Y luego también hacen la conexión de, bueno, después de deconstruir el tiempo y decir que en realidad es relativo, como dijo Einstein, eh, cómo vuelve a cobrar sentido para nosotros el tiempo, y el tiempo pasa en la medida que nosotros hacemos cosas. Ese es el registro del tiempo para nosotros como personas. Es todo una pensada bien interesante sobre el tema de Carlo Rovelli. He estado leyendo también un libro último sobre Tim Urban, que sacó hace poco, sobre cuál es nuestro problema como sociedad. em, y está bien interesante también sobre cómo nos hemos ido polarizando, y explica un poco por qué ocurren estos procesos de polarización. Y después sobre como las cosas que hemos estado conversando ahora, porque esos como que son libros quizás no tan directos a lo que estábamos hablando. Para 9.5, un autor bien interesante ha sido Edgar Chain, que es un profesor emérito del MIT sobre cultura, uno de los precursores de la cultura y del desarrollo organizacional en el MIT. Ahí básicamente lo que uno se encuentra de Edgar Chain es interesante de leer, pero en específico hay uno sobre la cultura y el liderazgo en las organizaciones. Así que es un poco más quizá denso, pero no tanto. Y ahí se describe qué es cultura, qué es liderazgo, porque el liderazgo es importante como vehículo de transformación de esas culturas y de incidencia en eso. Y después... Deep Work, yo creo que es súper interesante, de Cal Newport, sobre el trabajo profundo y poder trabajar en bloques importantes de tiempo, donde como logramos forzar nuestras capacidades y poder empezar a hacer cosas difíciles dentro de las capacidades cognitivas que tenemos. Ahí es donde empezamos a hacer avances interesantes y aprender nuevas cosas y desarrollar nuevas habilidades y convertirnos en personas con algo más importante que aportar en determinadas áreas. Pero si andamos solo trabajando en fracciones de tiempo, todo desagregado y sin poder concentrarnos y profundizar en nada, y estamos llenos de notificaciones y mirando siempre nuestro teléfono y nuestro correo, y estamos saltando entre una cosa y otra, es muy poco probable que podamos hacer cosas bien significativas. Entonces Deep Work um, de Cal Newport me parece una lectura súper interesante. Por mencionar algunos, creo que hay muchas cosas que me parecen súper interesantes en todo esto. Pero sí, eso recomendaría. Gestión del conocimiento personal, creo que también es algo que estuve leyendo el año pasado. Y hay cosas interesantes como cómo tomar notas de forma inteligente, Zettelkasten, de Aaron Sorkin, algo sobre construir un segundo cerebro de Tiago Forte, también está interesante, algo último que salió. Hay muchísimo, la verdad, sobre temas de trabajo basado en conocimiento. Así que sí. Y aplicaciones, bueno, como me gusta tanto leer, Readwise es una tremenda aplicación. Y tienen además una aplicación para leer, que es como un Read It Later app, aplicaciones para revisar o leer después. Y Reader de Readwise, esperáis, después se los comparto para que lo puedan poner en los comentarios. Es muy bueno. Te permite centralizar todo lo que encuentras, incluso hasta un video en YouTube, y te pone la transcripción, un tweet y obviamente un artículo, pero también un libro en PDF o en EPUB, y tienes centralizado toda tu librería de artículos, y luego puedes ir haciendo highlights o como subrayando digitalmente, pero también poniéndole etiquetas y tomando notas. Entonces vas armando después una librería propia de extractos que vas sacando de distintos lugares, que después puedes
revisar en un lugar consolidado que es Readwise y después volver a repasar a través de la técnica de repetición espaciada, donde todos los días, una vez al día, puedes revisar 5 highlights, 5 cosas que subrayaste y que destacaste. Y también se conecta con Kindle. Entonces lo que subrayas en tu Kindle también aparece acá. Nada, es una solución muy integrada para poder como tener acceso a todas las cosas interesantes con las que te vas encontrando hoy día, donde hoy día tenemos mucha información y de repente empezamos a perder acceso a ella. Tenerla como disponible y rápidamente organizada y con metadata para poder como rápidamente acceder después a ella, y que después se conecta a cosas como Notion o Obsidian o otras aplicaciones de notas. Yo diría que es una aplicación que uso todos los días. Reader de Readwise. Sí. Fabián, ya para ir cerrando, ¿cómo te pueden contactar nuestros oyentes si han estado interesados con algún tema, para curiosear por 9.5? Sí, dejamos ahí en las descripciones del podcast 9.5.cl. En mi LinkedIn de Fabián Acuña Hernández me van a encontrar. En Twitter soy @FabiánHTML. Yo diría que esos 3 canales son buenos lugares para seguir la conversación. Y de verdad feliz, como hago comunidad, me encanta conversar, me encanta conocer nuevas experiencias, nuevos desafíos, nuevos casos. Y también darles visibilidad, como lo están haciendo ustedes, les felicito por eso. Las comunidades también se tratan de ir dando a conocer más, ¿no? Y que más personas se conozcan entre sí, habilitar esos espacios de encuentro. Así es que si tienen cosas interesantes, feliz de conocerlas, feliz de escucharlas, de también promover lo que están haciendo y darlo a conocer, porque es como está conectado directamente con lo que vengo haciendo con la comunidad, así que feliz. Fabián Acuña Hernández, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de La Gran Renuncia. Ha sido un gustazo poder hablar con vos. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Fabián. Muy bien, y escuchábamos a Fabián Acuña Hernández en este episodio de La Gran Renuncia. Fabián es uno de los organizadores de la conferencia de trabajo remoto 9.5, el mismo nombre que tiene su consultora, su comunidad, donde trabaja en profundidad el trabajo remoto, y se nota muchísimo, ¿no? Porque hemos pasado por una cantidad de temas muy variados. En principio hablamos de estas comunidades remotas, del trabajo remoto y la cultura de las regiones, ¿no? Comparando un poco lo que es Latinoamérica, más con los países anglosajones. Hemos pasado por temas como la comunicación asíncrona. En este episodio en particular me parece que el análisis fue un poquito más profundo y más interesante de cómo se va desarrollando la comunicación asíncrona en los trabajos remotos, y por el otro lado, un muy buen análisis que ha hecho Fabián acerca del trabajo híbrido por un lado, el remoto por el otro, bueno, y las cosas positivas y negativas del híbrido, ¿no? Ahí mencionaba Corea la peor forma del híbrido y lo describía muy, pero muy bien. Así que realmente un placer haberlo tenido a Fabián Acuña Hernández en este episodio de La Gran Renuncia, Robert. Sí, después al final del episodio vamos a poner toda la información de los libros que recomendó, que parecen súper interesantes. Amigos, si en un pasaje del episodio que estuvimos escuchando recién, menciona Fabián a esas empresas que se juntan luego de hacer trabajo remoto 1 o 2 veces por año, necesitan reunirse, necesitan verse la cara, necesitan contactarse, necesitan hacer workation, esta mezcla de trabajo con vacaciones, ¿no? De work con vacation, workation, este momento en donde las empresas se juntan para verse la cara y además para pasar por procesos creativos, para divertirse, para relacionarse desde otro punto de vista. Y para esto te queremos invitar a que veas la página workationplanet.co. En workationplanet.co vas a ver todo lo que ofrecen las sierras de Córdoba en Argentina para poder encontrarte con tu empresa, no solamente las sierras de Córdoba, sino también algunos otros lugares que va a estar ofreciendo Workation Planet para que lo puedas visitar con tu empresa, ya sea remota o presencial, para disfrutar
disfrutar tu workation, para disfrutar tus encuentros o tus retiros, como se suele decir en algún lado, visita workationplanet.co y vas a ver todo lo lindo que hay para hacer en las sierras de Córdoba, acá en el corazón de la Argentina. Ahora sí, esto ha sido La Gran Renuncia. Para contactarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro mail en podcastlagranrenuncia@gmail.com y si no, a través de nuestras redes nos contactan como Workation Planet. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.